Ser Podcast. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar a un tipo fascinante y a un músico excelso. Pocos artistas han mostrado un universo tan rico, complejo y original como Franco Battiato. Un músico enorme al que teníamos pendiente recordar en este programa, y para saldar esa deuda nos acompañan Sheila Blanco y Lucía Taboada. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. El 18 de mayo de 2021 murió uno de los músicos más singulares y únicos de Europa, el Franco Bueno. Buenos días. Sí, ha muerto uno de los maestros de la música italiana, Franco Battiato, que nació en Catania, pero se convirtió en uno de los más célebres cantautores y compositores italianos de las últimas décadas. Ha fallecido en su casa de Sicilia, según ha informado su familia a la prensa, donde llevaba desde 2017 retirado. Tenía 76 años y ahora sabemos que sufría Alzheimer, conocido mundialmente por ese estilo poético. La muerte de Franco Battiato no fue una sorpresa. Llevaba años apartados del mundo, con un pacto de silencio de sus amigos que nunca hablaron de los motivos que llevaron al músico más especial de Italia a desaparecer de la escena pública. Aunque no fuese una sorpresa, fue triste decir adiós a este tipo que habitó mundos propios, creó canciones eternas y que grabó decenas de discos de estilos diferentes. También pintó, escribió, se acercó al cine y en todo lo que hizo dejó impresa una personalidad que lo hizo único. Hoy dedicamos el Sofá Sonoro a recordar la voz del patrón. Empezamos. Spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. Il sole ci nutriva di tanto in tanto, un grido copriva le distanze e l'aria delle cose diventava irreale. Mare, 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 voglio annegare. Resumir la vida o la carrera de Battiato es tarea compleja. Nunca siguió normas y su aproximación a la música fue siempre de una manera personal. Tras casi 2 décadas de intensa carrera, Franco publicó en 1981 un álbum que cambió su vida y que le dio fama en todo el mundo. En este episodio de Sofá Sonoro queremos recordar esta joya de su discografía, y antes de empezar le hemos pedido a Lucía Taboada que nos cuente cómo fueron los inicios de nuestro protagonista de hoy. Battiato nació en una familia de pescadores. Pronto joven se mudó a Milán. Era una ciudad de niebla entonces y lo pasé muy bien. Utilicé mis pocos conocimientos de guitarra en un cabaret, Club 64, contaba en una entrevista. Allí estaban Paolo Poli o Enzo Jannacchi. Battiato abría el espectáculo con 2 o 3 canciones sicilianas, música pseudo-barroca. No era el más virtuoso, pero sí el más intuitivo. Ya en 1968 obtuvo su primer contrato musical con versiones de canción pop. Por ejemplo, el tema El Amore, con el que logró cierto reconocimiento. Guarda
dalle sere che passo se non sei con me. Pero pronto se pasaría a la música experimental junto a Yuri Kamisaska o como solista con el álbum de ciencia ficción La Convenzione, Paranoia, considerado por muchos el mejor rock progresivo de los años 70 en Italia. So cosa fare. Su segundo LP, Fetus, lanzado en 1971, no engañaba con el título. Contenía la imagen de un feto de pocos meses en su carátula. Viaggeremo più veloci della luce intorno al sole. El disco fue censurado por tratar temas como el aborto o las relaciones extramaritales. Después llegaría Pollution en 1972, por el que Franz Zappa calificaría a Battiato como un genio. O su Le Corde di Aries en 1973. Todos excedieron los presupuestos de la música progresiva de la época. Sus canciones se convirtieron en un vivero de experimentación. Yo creo de ser un músico con uno estilo personal. Il silenzio del rumore delle valvole a pressione. En 1977 firmó con EMI y se comenzó a acercar al pop de nuevo. Un día dijo sonriendo: me pasé los años 70 haciendo experimentos. Entonces decidí tener éxito. Me encerré durante un mes en un garaje de Milán y salí con la voce del padrone. Quale funzione hai, ti sei mai chiesto, per paura di scoprire? Estos fueron los orígenes de Franco Battiato, protagonista del Sofá Sonoro de esta semana, en el que vamos a recordar la voz del patrón junto a Seila Blanco, que lleva tiempo pidiendo este disco y sin pasar también por el sofá. ¿Qué tiene Seila, este álbum para ti? Hola, Alfonso. Bueno, pues a mí Battiato en este disco, por ser lo primero que yo escuché de él, años después de que saliera, claro, porque yo en el 81 no había nacido. A mí me enamoró profundamente. Me hice battiatista para siempre, porque alguien que es capaz de hacer esas melodías, de producirlas con esas influencias clásicas, pero sonando tan pop a la vez, y cantar esas letras impúdicas, intelectualoides, con sentido del humor, con erudición, con imágenes tan potentes, ¿no? Es un sueño de artista. Franco Battiato consiguió enamorar a snobs, a rockeros, a intelectuales, a todo el mundo. Lo bueno de Battiato es que nadie suena como Battiato, ni nadie sonaba como Battiato. Eso es algo muy difícil en la música, encontrar artistas tan originales y tan frescos. Estamos ahora en el comienzo de la década de los años 80. ¿Cómo llega Battiato a este momento y cómo era percibida su música hasta este disco? Pues cambiante pero muy talentoso. Fíjate, Battiato en sus comienzos saca varios singles de canción ligera y con 20 años se presenta al Festival de San Remo en el año 65. Lo que ocurre es que a principios de esta década de los 70, Battiato tiene una depresión que supera a través de la meditación y a partir de ahí empezará a trabajar en proyectos muy diferentes, ¿no? Cambia de etapa totalmente, proyectos dirigidos a la experimentación. Algunos tan reseñables como el primer disco como solista, que se llama La Convenzione / Paranoia, en el año 71, que para muchos está considerado el mejor álbum de rock progresivo europeo. Después llegará una interesantísima trilogía con discos como Fetus, Pollution y Sul Le Corde di Aries, del 71 al 73, que están considerados como lo mejor de la vanguardia electrónica dentro y fuera de Italia. Y en este punto Battiato es cuando se encuentra aburrido e inquieto porque siente que ha tocado techo en la experimentación y empieza un camino nuevo que le llevará a la voce del padrone. Parece
un pintor más que un músico, con unas etapas tan diferentes, tan diferenciadas. Claro. Recuerda más a una carrera pictórica que una carrera musical. Entre 1965 y 2008 solo hay 6 años sin discos de Franco Battiato. Es impresionante. ¿Quién pudiera decir eso? En los años 80, de hecho, hay pleno, un disco cada año. Tipo muy trabajador y muy prolífico. ¿Qué diferencias ves entre este álbum y sus discos de los años 70? Bueno, pues el sonido de La Voce del Padrone se empieza sobre todo a fraguar en los 2 álbumes anteriores, en la era del Jabalí Blanco y en Patriots, del 79 y el 80 respectivamente, con ese pop barroco que irrumpe con fuerza en el universo Battiato hasta culminar con este disco. Las 2 otras etapas son muy diferentes, como ya hemos dicho, o sea, una sería la de la canción ligera y la otra la de la experimentación del rock progresivo y de la electrónica. Sus discos eran más difíciles, más minoritarios, más abstractos. De hecho, él observa con temor que su mensaje se pierde, ¿no? Que no consigue llegar al público, no consigue concretar. Y esa es la gran diferencia, ¿no?, entre el pasado de Battiato y este disco, que al fin consigue lo que él buscaba. Con este álbum, Battiato vendió 1 millón de copias y dio un importante salto en su carrera gracias a canciones como esta. Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di Sua Maestà il denaro. Fortuna il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Sul ponte svento la bandiera bianca, sul ponte svento la bandiera bianca. Sul ponte svento la bandiera bianca, sul ponte svento la bandiera bianca. La bandera blanca de Franco Battiato, con ese guiño a los Doors, al Mr. Tamborino de Bob Dylan o a Vivaldi, a Beethoven, una forma, Sheila, muy suya de construir canciones con frases de otros. Sí, bueno, eso es parte de su espíritu ecléctico, ¿no? Y sobre todo de su cultura general desbordante. O sea, hay frases de otras canciones, pero sobre todo lo que encuentras en las canciones de Battiato son referencias algunas veces muy locas y fascinantes, ¿no? Él era un hombre, yo digo, del Renacimiento, ¿no? Porque era un lector voraz, era un músico, claro, era melómano, conocedor no solo de la música de su tiempo, sino de la música clásica. Era cinéfilo, amante del arte, era poeta, ¿no? Sus letras son pues un collage de todo lo que él consume, de sus vivencias y de sus gustos y aficiones. Y eso de construir canciones así con extractos lo haría también y de una manera incluso más llamativa en Cucurrucucú. Sí, con esa parte en inglés con frases de canciones, pues eso, de sobre todo temas anglosajones, Beatles, Rollins, Chevy Chase, Bob Dylan. Es una muestra de ese gran universo Battiato, ¿no? Y en realidad Cucurrucucú Paloma es un tema del mexicano Tomás Méndez, es un tema muy lánguido que habla del mal de amores, de la soledad, y Battiato
bueno, es un poco continuista porque también habla de un amor de instituto, pero se lo lleva completamente a su terreno, ¿no? Nada que ver con el cucú original. Y la pregunta del millón, Sheila, ¿de qué tratan las canciones de este disco? ¿Qué temas tratan? Porque aquí hay de todo. Aquí hay de todo, sí. Las letras podríamos analizarlas casi frase por frase, porque muchas veces gravitan, nunca mejor dicho, sobre un tema, pero lanzan muchas ideas, son crípticas. Hay una frase que me gusta mucho del escritor italiano Fabio Zufanti, dice, él es un gran admirador de Battiato, y dice, esas canciones de este disco que no significan nada, pero que significan muchas cosas a la vez. Tenemos esa primera canción que abre el disco, que habla sobre el mar, que pone de manifiesto esa dimensión poética de Battiato, evocando un verano en la playa, ¿no? Después viene esa bandera blanca, que aquí saca el lado más humanista de Battiato, recogiendo el testigo de Dylan, ¿no? Somos hijos de las estrellas y bisnietos de su majestad el dinero. Frases intercaladas también con pinceladas de humor desconcertante, podríamos decir, ¿no? Cuando habla de la ensalada de Beethoven y Sinatra y de Vivaldi, que da más calorías, la uva pasa. Después viene un tema que a mí me gusta mucho, las aves, ¿no? Que se tradujo aquí como los pájaros, hermoso tema muy filosófico, contemplativo, ¿no? El cucurrucucú paloma, que habla sobre ese amor con imágenes suyas. Después tiene Señal y Divita, que para mí es el tema más personal de Battiato, ¿no? Habla de esa experiencia de la necesidad del cambio, de evolucionar, del efecto del paso del tiempo. Y bueno, Centro di Gravità es mi favorita, como no, esa declaración de intenciones, ese sentimiento nuevo que cierra el disco también, pues habla del amor. Bueno, esta frase la tenía que decir textualmente: los apetitos míticos de cortesanas libias, la posesión, las formas de amor prealejandrinas. Es que yo soy súper fan de esas frases, me las sé de memoria. Es un disco tan famoso que se editó en España con títulos traducidos al castellano, ¿no? Y Battiato grabó 4 de las 7 canciones en español, y es lo que tiene también la cercanía fonética de la gramática también italiano-español, ¿no? Que cambiando algunos detalles pues permite que eso la era también canción se adapte. venía una parte de la herencia en los años 70 cuando se solía hacer. Julio Iglesias ha cantado sus canciones en alemán, italiano, creo que hasta en japonés. Sí, francés, pero fíjate, te digo que se mantuvo hasta después de los 80. Yo recuerdo El hijo de la luna de Mecano en francés, recuerdo, bueno, y es algo que luego también hicieron muchos artistas Duncan Du llegó a cantar también en inglés, canciones de autobiografía. Sí, yo en los 90 recuerdo, por ejemplo, a María Carey cantando El Hero en español. O sea, que es una cosa que se mantiene y debe de favorecer el mercado, ¿no? Franco Battiato tenía un mundo muy personal, pero vamos a escuchar esos guiños del cucurcucú que comentábamos antes. Paloma, ay, 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 cantaba. Cucurucucucucucu, paloma, ay, 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 cantaba. Le serenate all'istituto magistrale, nell'ora di ginnastica o di religione, per carnevale suonavo sopra i carri in maschera, avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le 1000 bolle blu, da quando sei andata via non esisto più, il mondo è grigio, il mondo è blu. Ay, 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 cantaba. Cucurucucucucucu, paloma. Ay, 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 cantaba. L'ira funesta dei profughi afghani che dal confine si spostarono nell'Iran. Canta mio diva dei pelle rossa americani, le gesta erotiche di scuopelle di luna, le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba con rasoio elettrico, non la faccio più. Los mundos de Franco Battiato en este sofá sonoro que estamos dedicando a su álbum de 1981, trabajo que empuja al compositor italiano a una nueva dimensión de su carrera. Hablábamos de las letras, Sheila, pero ¿qué te gusta más de la forma de escribir de Franco? Lo friki que es. A mí me gana por ahí, su friquismo cultural, nunca decepciona, ¿no? Es ese cóctel de
de humor, de clase de historia. A mí me fascina que un tipo hable de la antigua Grecia, que cite a Platón, al Imperio Romano, canta un coro en latín. Claro, es fascinante. Toma frases de otros, sí, en un alarde de diversión y gamberrismo, pero sobre todo es un sibarita intelectual. Es muy barroco él también en sus letras y a mí me parece fascinante. Es un sibarita intelectual, pero que consiguió conectar con una masa, a través de este disco sobre todo, con una masa de público muy grande y hacerse muy popular a través de algo que a priori podía sonar, pues como tú dices, entre freak, intelectualoide, pero que conecta con mucha gente. En una visita al Hoy por Hoy en 2013, Battiato dijo algo sobre sus canciones, sobre sus letras más bien, que me parece muy interesante. Yo creo que hay música popular que se ocupa solamente de la vida de los seres humanos como socialidad. Al contrario, yo creo que en mi música muchas veces yo he hablado de mundos superiores, ¿no? De la divinidad. Decía antes que era muy interesante, pero igual es más apropiado decir que esto es muy Battiato, puro Battiato, con esas respuestas y esas reflexiones que dejaba en las entrevistas, con esa forma de ser y de afrontar la vida tan suya que luego se transmite también en la música, o la música es un reflejo de la forma de ser de Battiato. Bueno, es que esa personalidad es la que hace de este disco un éxito sin precedentes, porque cuando se publicó en septiembre del 81 no fue un boom de ventas ni de popularidad, pero a través de esos videoclips bizarros, de esas entrevistas donde Battiato mostraba esquivamente a un personaje que empieza a llamar la atención, de pronto está en todas partes, o sea, de pronto era como hoy en día el reggaetón debe ser, o sea, estaba en la tele, en la radio, en anuncios, empiezan a pincharlo en discotecas y la gente empieza a acercarse, a decir, ¿quién es este tipo tan enigmático, no? Y eso es lo que dicen, bueno, vamos a comprar el disco, a ver de qué habla, ¿no? Un tipo delgaducho, feo, podríamos decir, con nariz prominente y con esa personalidad excéntrica. Bueno, pues ese personaje, fíjate que decías tú antes que Battiato es muy único y es que no hay algo similar ni en España ni en Estados Unidos. A mí me cuesta encontrar una figura tan 360 como Battiato, ¿no? Es curioso lo que mencionabas, porque Battiato efectivamente tenía una pinta entre escritor y filósofo, incluso pintor, si me apuras, pero luego es verdad que su música sonaba en discotecas y siempre entraban bien esas canciones de Battiato en una discoteca a las 3 de la mañana, y también eso tiene mucho que ver el sonido del disco, al otro 50% de su éxito con este álbum. ¿Qué te llama más, Sheila, la atención? Bueno, yo creo que hay que nombrar al equipazo de primera división del que se rodea Battiato, ¿no? Son músicos muy reconocidos de la escena italiana. Está Paolo Donnarumma al bajo, está Alfredo Golino a la batería, que se apoda la máquina humana, este tipo, ¿no? Una especie de Keith Moon italiano. A los teclados Filippo Destrieri, Claudio Pascoli al saxo y Donato Scolese al vibráfono, o sea, y los coros además son de los madrigalistas de Milán, o sea, es que, ¿no? Muy Battiato, como decías. El sonido me parece, de verdad, una genialidad, tanto creativamente por cómo está tocado, ¿no? Es que suena aquello. Hay un puente real, o sea, hay una comunión sin precedentes entre el pop y la música clásica. Battiato era muy experimental, tuvo fases más experimentales, incluso tenía un punto de artista de culto, y con este disco rompe la baraja, demuestra que puede ser muy popular, muy accesible, sin perder su esencia, sin hacer concesiones, sin buscarlo precisamente, diría yo. Lo que es muy complicado de hacer. ¿A qué crees que se debe esa conexión que tiene Battiato con este disco, con el público? Bueno, sus años le costó, estuvo en búsqueda, estuvo en una búsqueda, él no necesitaba, él habla de esto en algunas canciones. Justo después de ganar un premio importante en el año 77 de música contemporánea, se siente estancado, decide tomar clases de violín para mejorar sus conocimientos de escritura, y en el 77 ocurre un encuentro que cambiará para siempre la canción de autor italiana, y la carrera de Battiato también, ¿no? Porque conoce al maestro violinista Giusto Pio, que le hará dar un giro de 180 grados a su música, y juntos empezarán a trabajar en ese sonido, en esa música nueva, primero con otros artistas, probando a ver cómo supondría, ¿no? esta llegada de esa música hasta ese vuelco total en este Voce del Padrone. De todos modos, todavía resulta un misterio, porque es marketingianamente inexplicable que un tipo así haya llegado a conquistar, ¿no? Como supuso ese disco, que fue sin duda el punto más alto de la carrera de Battiato. Yo creo que eso es algo que hoy en día no podría suceder.
que un tipo No lo así sé. no se colaría a través de tantos filtros de una multinacional para llegar a conseguir un éxito tan grande? Pues yo tengo esperanza. ¿Tienes Pasan esperanza? cosas muy, de verdad, ¿eh? Pasan cosas hoy en día también que nadie podría pensar, ¿no? Yo te guardo la esperanza de que esas cosas ocurran, imponderable. Desde luego lo que está claro es que el mundo necesita otro Franco Battiato. Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti, euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di cerco centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Oh, Qué maravilla este centro de gravedad permanente, una de las canciones más míticas de este álbum y de la carrera de Franco Battiato. ¿Cuál es la historia de esta canción, Sheila? ¿De qué trata? Bueno, cuenta Battiato. ¿O cuál es tu interpretación? Sí, bueno, primero voy a contar una historia de una entrevista real que está en YouTube, la pueden buscar. Es una amiga, él cuenta que es la historia de una amiga suya que le dijo que estaba buscando un centro donde hacérsela permanente. Centro donde hacérsela permanente, ¿no? Porque claro, y ahí a él le salta la idea, la chispa, o sea, es alucinante. Pues esta canción es una muestra de su universo intelectual. Habla de jesuitas, habla de capitanes con coraje, habla de que si en los días de mayo detrás de nosotros se reían la col y la ortiga, de que no soporta los coros rusos, la música falsamente rock, la new wave italiana, el free jazz punk inglés, la monserga africana. Es decir, es verdad que hay que citarle textualmente porque es muy difícil dar adjetivos que confluyan, ¿no? Que puedan caracterizar todas las letras de Battiato. Yo creo que buscaba en esta canción, él dice, ¿no? Buscar tener un lugar desde el que opinar lo mismo de las cosas, que en realidad ya se ha visto que eso es imposible en Battiato, porque está en continuo cambio, en continua ebullición sus ideas. Este tema fue traducido a varios idiomas en esa costumbre que mencionábamos antes. Yo me quedo con la versión original, con la versión en italiano. Sí, pero yo este también. fue el tema con el que Battiato ya cruza todas las fronteras. Pero ¿qué supuso, Sheila, esta canción y este disco para la carrera de Franco? Bueno, lo lanzó totalmente al estrellato. Superó el 1.000.000 de copias vendidas en Italia. El álbum permaneció en lo más alto de las listas de éxitos durante 18 semanas. Y bueno, para difundir el álbum, tanto en Italia como en el extranjero, pues se editaron 6 sencillos, uno para el mercado italiano, 2 para el francés, otros 2 para el español y finalmente uno en el mercado alemán. Además, en Francia, por ejemplo, el single de Centro di Gravità permanente vendió 60.000 copias, que para la época era una burrada. Para la época y para un artista italiano cantando en otro Claro. idioma en Francia, con lo que le gusta a los franceses, su propia cultura. Los chauvinistas que son. Sí. Mirar la discografía de Battiato, basta con echar un ojo a Wikipedia, discografía marea. Tiene decenas de discos. Para alguien que se quiera adentrar un poco más, ¿qué álbum me recomendarías y por qué, Sheila? Mira, yo no voy a marear mucho, me voy a un álbum, ¿vale? Me he portado bien. Voy a recomendar un disco físicamente inencontrable, pero está en plataformas. Giubbe Rosse, Casacas Rojas, el primer disco en directo de Battiato del año 89. En él están contenidos varias etapas sonoras de su carrera, por eso lo digo, y porque es en directo. A mí me gustan mucho los discos en directo. Es un mapa de la historia musical de Battiato. Está Giusto Pio dirigiendo la Orquesta Nacional Italiana. Encontramos esa mezcla de lo culto y lo pop. Además están los instrumentos artesanales, están los sintes y mejora ciertas versiones ochenteras de canciones que a mí me gustan mucho, que bueno, a mí el sonido a veces de los 80
y suenan mucho más luminosas. Y además trae 3 temas nuevos de Battiato que siguen la estela del gran compositor. Jube Rose. Pues tomamos nota. Sheila Blanco, un placer charlar de música contigo. Igualmente. Y gracias por traer al señor Battiato al Sofá Sonoro. Gracias a ti. Nos vamos ya, contentos por cerrar esta deuda con Franco Battiato, al que queríamos desde hace tiempo dedicar un Sofá Sonoro. No lo hicimos mientras estaba vivo, tampoco tras su muerte, pero hoy hemos disfrutado recordando sus canciones y su historia. Nos vemos ya. Volvemos la semana que viene con otros discos. Adiós. Es un sentimiento nuevo che mi tiene alta la vita, la passione nella colla, l'eros che si fa parola, le tue strane inibizioni non fanno parte del sesso, i desideri mitici di prostitute libiche, il senso del possesso che fu prealessandrino. La tua voce come il coro delle sirene di Ulisse mi incatena ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. È bellissimo perdersi in questo incantesimo. Del corpo pronti per l'accoppiamento nel Giappone delle geishe si abbandonano all'amore, le tue strane inibizioni che scatenano il piacere, lo shivaismo tantrico di stile dionisiaco, la lotta pornografica dei greci e dei latini, la tua pelle come un'oasi nel deserto ancora mi cattura ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. È bellissimo perdersi in questo incantesimo. Del possesso che fu prealessandrino, la tua voce come il coro delle sirene di Ulisse mi incatena ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. È bellissimo perdersi in questo incantesimo. Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.